Qué bendición saludarlos, hermanos, y compartir una vez más la bendita palabra con cada uno de ustedes. Estamos en Génesis, en su capítulo 38, y la parte que estuvimos ya analizando es la parte de la vida de los hijos de Jacob, que son 12, y que ahora en especial va en conexión con lo que pasó con su hermano, el más temeroso de Dios, el más íntegro, el más dispuesto para someterse a Dios, el más hombre de fe para dar un testimonio delante de los hombres sobre la faz de la tierra, y que vemos cómo Dios está con este muchacho en su niñez, en su adolescencia, ya a su edad de joven. Él tiene la bendición de ser luz para su propia familia, pero que su familia no lograban entender a fondo lo que Dios estaba preparando para lo que iba a ser el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y que todos los detalles, todas las escenas que hay nos ayudan a entender, hermanos, cómo nosotros los cristianos o cómo los hombres de fe se equivocan, cometen cosas que no son agradables delante de Dios, hacen cosas que no son agradables delante de Dios. Y cuando sale a la luz de las escrituras, que no concuerda con la perfecta voluntad de Dios, sufrimos las consecuencias. Pero cuando, hermanos, nosotros nos damos cuenta que muchos de los males que hay es porque tenemos que entender que está la voluntad perfecta de Dios, pero también está su voluntad permisible por nuestra naturaleza pecaminosa, que muchas veces Dios lo permite para darnos lecciones espirituales, para aprender a ser fieles, a crecer espiritualmente, a crecer en santidad. Y entonces la palabra del Señor nos ayuda a poder conectarnos que los hijos de Jacob odiaron a su hermano al extremo, porque su papá lo amaba mucho. Podemos ver esta escena que ya vimos en cierta parte la semana pasada, pero podemos ver, mis hermanos, cómo produjeron un resentimiento constante en sus corazones hasta dispuestos a matarlo, a ejecutarlo. Hermano, este es el problema del pecado. Cuando se va por el lado de odio, rencor, remordimiento, venganza, se llega al punto en querer matar. Y cuando nosotros vemos este proceso que hay en el corazón de los hermanos de José, nos ayuda a comprender, hermanos, por qué la Biblia nos advierte y nos dice que tenemos que tener cuidado con la venganza, con la ira. La Biblia nos advierte que mía es la venganza y de nadie más. De Dios es la venganza. Cuando nosotros confiamos en lo que es la soberana voluntad de Dios, cuando nosotros reconocemos su señorío, que está al tanto de toda injusticia, y que el hombre de fe debe de aprender a someterse, a depender y aprender del Señor, es porque Dios quiere glorificarse para darnos lecciones espirituales cuando alguien se ha descarriado, cuando una familia se ha descarriado, una familia de fe, cuando el pueblo de Dios se descarrila de la palabra de Dios en su orden correcto. Y vemos, hermanos, que en este caso los representantes de cada familia, que eran los pastores de cada familia, son los que se desvían, son los que se tuercen. Los llamados a ser responsables, para ser ejemplos, para ser íntegros delante de sus hijos, de sus esposas, delante de sus nietos, eran los que estaban viviendo niveles de vida de manera triste y de manera incorrecta. Hermanos, pero Dios tiene todos los corazones en sus manos. Tiene todos los corazones en el sentir que Dios está al tanto de esos corazones íntegros, pero también de esos corazones débiles, con poca fe, y de esos corazones carnales que los están llevando a su propia destrucción,
pero también está al tanto de esos corazones que son ateos, que no creen en Dios, que no creen en su palabra. Dios es el rey de corazones. Él conoce todos los detalles que hay alrededor de sus hijos para poder encaminarlos a su justicia, a la luz de su palabra, para poder darles lecciones espirituales para que aprendan y quizás no sea en el momento presente, pero Dios tiene planes para enseñar a sus hijos cuando se equivocan. Y cuando nosotros vemos, hermanos, todas estas escenas, nosotros podemos entender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, José cumple el propósito de Dios, cumple el propósito de redención de Dios para poder hacer recapacitar a sus propios hermanos, a su propia familia, como hombres de fe que iban por el camino equivocado. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la palabra de Dios se cumple cuando dice que nosotros debemos de sentirnos bienaventurados cuando por causa de nuestro Señor o cuando por causa de la palabra de Dios somos tratados injustamente. Cuando nosotros vemos todo lo que sucede acá a José, nosotros podemos darnos cuenta que Dios lo tiene en control. Dios tiene a todos los corazones en sus manos, a nadie se le escapa. Y si José era un tipo de Cristo en cuanto al proceso de sufrimiento, si José era del tipo cristológico, nos ayuda entonces a comprender que era el hijo amado de su padre. Tenemos que ver que de alguna manera José era ejemplar, era íntegro. Tenemos que ver que a la luz de los evangelios, Jesucristo claramente muchas porciones de los evangelios nos recuerda mucha expresión de Dios Padre. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. La diferencia es que José es tipo de Cristo, mientras que Cristo es el hijo perfecto, el hijo amado de Dios Padre de manera perfecta. Y cuando nosotros vemos que como el mundo odió a nuestro Señor Jesucristo, este mundo malo, este mundo que está en tinieblas, hermanos, nos debe de hacer recapacitar de que cada uno de nosotros debemos de llenarnos de humildad, de mansedumbre, de bondad, de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, para que nos llene, nos día tras día nos lleve para su gloria, para entender que el modelo perfecto en la persona de Jesucristo se vino a dar de manera anticipada en la vida de José, pero preparando la escena perfecta para el futuro. Cada uno de nosotros debemos de recordar de que lo que le pasó a José, a él le tramaron, le hicieron, planificaron conspiraciones malignas para darnos cuenta, hermanos, lo que puede pasar cualquier hijo de Dios, cualquier familia de Dios, cualquier pueblo de Dios, que el mundo nunca va a estar contento. Hoy hablar a todo sistema de organizaciones que hay a nivel mundial, sea cual fuere el ángulo, el grupo o la relación que debe de tener, siempre el hombre está pensando que no hay leyes absolutas, sino solo leyes relativas. Siempre el hombre cae para glorificarse a sí mismo y de alguna manera ir contra la palabra de Dios, para entender de que hay verdades absolutas y están en Cristo y están en Dios, que están en su palabra. Y que nosotros somos llamados para poder vivirlas, obedecerlas y cumplirlas, para enseñar al mundo y que el mundo pueda darse cuenta que Dios es poderoso para hacer las cosas negras, para limpiarlos, blanquearlos y así vivir en este mundo como luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo no se contaminó de toda la amargura y la discordia del mundo, podemos darnos cuenta que también José no se contaminó. No se contaminó con las acciones de sus propios hermanos, ni aun que eran de la misma fe, pero él no se contaminó.
Había una integridad, un nivel de obediencia, de sometimiento, de temor a Dios, muy por encima de sus propios hermanos. Y hermanos, esto glorifica a Dios. Para que nosotros recordemos, mis hermanos, que el propósito de que Dios cumpliera de manera perfecta su palabra fue al enviar a su Hijo amado, tal y como lo anunciaron los profetas y lo anunciaron los ángeles, y hay muchos pasajes de la palabra de Dios cuando Jesucristo vino a cumplir este sentir del texto bíblico, de la esencia de la profecía, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando vemos, hermanos, que la fe de José, cuando vemos, hermanos, que la fe de los hombres, de sus propios hermanos, de su padre, de las esposas, de las hijas, cuando vemos que la fe estaba puesto en Dios, en Jehová Dios, en el Dios de sus padres, en aquel que les prometió que iban a ser de bendición para todas las naciones, estaba refiriéndose a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no cabe duda, hermanos, de que José nos debe de dar alegría, gozo, como Dios en su gracia lo sostuvo para ser íntegro, porque tampoco fue algo de él por su propia naturaleza o voluntad para ser fiel, sino porque la gracia de Dios lo estaba encaminando, sosteniendo para enseñarnos cuando queremos someternos y obedecer a Dios. Dios obra en medio de nosotros. Y entonces nosotros podemos recordar, mis hermanos, que de acuerdo a los pasajes de la palabra del Señor, cuando arrojaron a José a un pozo para que pereciese de hambre y frío, solo nos hace recordar la irresponsabilidad hacia el prójimo, la maldad del corazón hacia el prójimo, porque sus propios hermanos no le dieron que beber, que comer cuando fue lanzado a ese pozo. No tuvieron compasión y misericordia de él. Y esto, mis hermanos, puede ayudarnos para poder recordar que Dios nos ha llamado a ser misericordioso, para que el hermano que peque, nosotros, hermanos, somos llamados para restaurarlos. Somos llamados para no guardar rencor ni ira contra los hermanos, sino para ver de qué manera restaurarlos. Llegar a los niveles que llegaron los hermanos de José eran dignos de muerte. Querer matar a su propio hermano eran dignos de muerte. Y hermano, cuando nosotros vemos que las misericordias de Dios se mueven en lo más triste, terrorífico de las actitudes a veces de los propios cristianos, nos debe de hacer recapacitar si hay una auténtica conversión o si realmente sí están convertidos, pero han cedido al pecado, y nos corresponde restaurar, nos corresponde disciplinar, nos corresponde hacerles reflexionar que van por mal camino. Lo que dicen, piensan o hacen no es correcto delante de Dios. Hasta este extremo puede llegar un hombre de fe. Hasta este extremo puede llegar una familia de fe. Hasta este extremo pueden llegar los pastores familiares cuando no cuidan y no velan por su vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay algo que sostiene al hombre para no tocar extremos en su vida espiritual, es la meditación en la bendita palabra de Dios, y es la oración constante para no caer en tentación, para que Dios sea glorificado en sus vidas. Y hermanos, esta forma como Amós 6:6 describe la actitud de ellos, nos debe de hacer reflexionar, hermanos, lo capaces que somos nosotros para llegar a un nivel muy triste, hermanos, de corrupción en nuestras almas, de insinceridad en nuestras almas, de amor hacia el prójimo de manera correcta, y Dios va a sacar a luz nuestra desgracia. Dios siempre va a sacar a luz nuestra desgracia, nos guste o no nos guste, tarde o temprano. Y esto lo vemos en todas las escenas que nosotros podemos ver, hermanos, en cada parte, en cómo
el Señor saca a luz el proceso de toda esta familia, cómo Dios los ha llamado a santidad, cómo Dios va sacando la mugre de cada familia, de cada individuo, de los padres de la fe, para entender, mis hermanos, que Dios no miente. Somos tentados a vivir en un mundo muy humanista, en el mundo, por ejemplo, de la moralidad y de la ética, pero en términos relativos. En un mundo de la pedagogía y de la psicología, pero en términos relativos. Yo le quiero hablar de este tema, pero por favor nunca se lo diga a nadie. Por favor, que ninguno lo sepa. Hermano, pero yo puedo decirle sí. Pero la palabra de Dios dice que cuando se trata con su pueblo, y ni aún cuando se trata con los que no son creyentes, Dios justamente va a sacar a luz por qué razón fulano fue enjuiciado, fulano murió, fulano está sufriendo, porque Dios no miente. Dios es justo, así como Él es amor, Él es fuego consumidor. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros tratamos las adversidades de nuestros hermanos en la fe, porque Dios trata con nosotros. Si no tuvieron ellos remordimiento de conciencia por el pecado, hermanos, caer a estos niveles es muy triste cuando un cristiano ha descuidado su relación con Dios, cuando un hombre ha descuidado su relación con Dios. Y podemos ver entonces el Salmo 76:10. ¿De qué manera lo describe? Este Salmo 76:10 solo nos hace recordar lo que sucede. Pero vemos también que los hermanos de José, ni aun con lo peor que estaban viviendo y haciendo, ellos fueron milagrosamente impedidos de matar a su propio hermano, y su venta resultó en una forma igualmente maravillosa, en milagro divino, en alabanza para Dios Padre, porque ellos no entendían eso en su momento, pero Dios solo estaba preparando la escena para su plan, para su propósito, en medio de la desgracia de los hombres de fe cuando no son íntegros, no son leales. Para que nosotros recordemos por qué la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Si fuera por obediencia perfecta de parte de nosotros, en medio de esta naturaleza imperfecta que tenemos, ninguno se salva, hermano. Ninguno se va al cielo. Pero por la fe en el Hijo de Dios que vino a cumplir la perfecta ley, por la fe en el Hijo de Dios que vino a darnos de esa gracia, como Él fue la ofrenda correcta delante de Dios Padre para poder tomar en cuenta a los hombres de fe que iban a depositar su confianza en Jesús, para que nosotros recordemos, mis hermanos, que la forma como los hombres se salvaron en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, Hebreos nos da una cátedra de cómo Dios salvó a los grandes hombres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob. Cuando vemos una lista de cómo el libro de Hebreos nos da con lujo de detalle cómo Dios salvó a los hombres en el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros solo debemos de caer rendidos a los pies de nuestro Señor, porque nos ha alcanzado solo por su gracia. Y solo ha alcanzado la humanidad desde el Antiguo Testamento por su gracia, por la fe en Jesucristo. Hermanos, Satanás ha enseñado a los hombres a cometer pecados y siempre trata de enseñar a los hombres a ocultarlo. Esa es la metodología satánica. Y que enseñar a pecar a los hombres, enseñarles a ocultarse, esconderse del robo, de los homicidios, de las mentiras, de los juramentos falsos. Hermanos, solo nos hace recordar la palabra de Dios, que cuando el creyente, el hombre de fe, cae en estos niveles, nos hace recapacitar la palabra del Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará.
En lugar de crecer espiritualmente, mengo espiritualmente. En lugar de vivir una vida de gozo, una vida de paz en medio de las circunstancias, tristemente las circunstancias de la vida lo dominan porque no se somete a la palabra de Dios, al señorío cristológico. Hermanos, los hermanos de José ocultaron. Nos hace recordar cómo ellos planificaron todo, cómo ellos llegaron en grupo, colectivamente, para poder engañar a su anciano padre, y viendo todo el dolor de su padre, vemos hasta dónde es capaz el ser humano para poder vivir los niveles de maldad que no son agradables delante de Dios. Pero todo queda al público tarde o temprano. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo el mal conduce a más oscuridad cuando los hombres se alejan de la palabra de Dios y no temen a Dios, no quieren orar. Hermanos, cuando nosotros vemos la planificación de ellos, la maldad de ellos, en querer cubrir sus túnicas para poder justificarse delante de su padre, que sí había muerto, que un animal lo había devorado, queriendo consolar a su padre de manera hipócrita, sabiendo que él estaba vivo y ellos lo planificaron. Hermanos, triste la condición de los hombres de fe cuando el mal los usa. Triste la condición de los hombres de fe cuando se dejen guiar por el enemigo, cuando no están al tanto de la palabra de Dios, de una relación correcta con Dios, de estar orando de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, tristemente van a ser instrumentos del enemigo. Por eso, hermanos, si nosotros vemos a Jacob, a José, a Isaac, a Abraham, estos hombres estaban al tanto de la voz audible de Dios, estaban al tanto de obedecer, de escuchar la palabra de Dios, estaban al tanto de levantar altares y orar hacia su Dios, estaban al tanto de poder caminar en fe para gloria y honra de Dios. Pero vemos cómo los hombres de fe pueden descuidar estas áreas y ser instrumentos de iniquidad. Cualquiera podrá decir, hermanos, pero estos hombres no eran de fe. Claro que eran de fe. Y nos hace recordar que desde la antigüedad ha venido de esta manera obrando el mal en la vida de aquellos hombres de fe que no velan, no cuidan, no se someten, no aman la palabra de Dios para sus vidas. Y tenemos que aprender, mis hermanos, lo que es una agonía profunda de parte de un padre, la razón del por qué era inconsolable su corazón, porque era el hijo amado. Y hemos aprendido que debemos de tener mucha precaución, hermanos. Hemos aprendido que los hombres que no les gusta amar la palabra, dedicarse a la palabra, meditar en la palabra, escuchar la palabra, no les gusta orar en relación con Dios, seguro, hermanos, que el mal tarde o temprano los usa y lo planifican y lo llevan a un nivel profundo si no meditan, si no reflexionan, que van por mal camino. El corazón es extrañamente endurecido por el engaño del pecado. Para que nosotros recordemos, mis hermanos, que Dios siempre está en medio de la aflicción, en medio de la amargura, independientemente de qué nivel de vida espiritual esté cada hombre de fe. Dios está al tanto de sus hijos, está al tanto de su pueblo. Cada uno de nosotros debemos de reflexionar de toda aflicción y amargura de los hombres de fe, porque a veces es por causa justa, porque Dios está probando su fe, pero otras veces por iniquidad.
y debemos de tener mucha precaución. La palabra del Señor nos hace recordar entonces que sabiduría de los padres es no criar a sus hijos con delicadeza, pues no saben qué dificultades pueden encontrar antes de morir. Papá y mamá deben anticiparse para enseñarle a sus hijos que la vida no es color de rosas espiritualmente. La vida está lleno de conflictos y de tentaciones. La vida está lleno de ser irreverente a la palabra de Dios, a no ser temeroso de Dios, a desobedecer la palabra de Dios. Los padres deben de preparar a sus hijos para lo más duro que les puede llegar a los hijos, porque es fácil preparar a un muchacho dándoles dulces y llenándole su oído con mucha dulzura, su corazón con mucha dulzura, y no prepararlo para lo más negro que puede provocar un propio hermano, un padre, una madre o ciertos primos o tíos, ni aún siendo cristianos. Tenemos que preparar a los hijos para que puedan ellos vivir la realidad de la vida espiritual, que no es ausencia de conflictos, sino paz en medio de los conflictos. Es inevitable, se va a dar. Y hermanos, de todo este capítulo nosotros vemos como asombro los caminos de la providencia divina. Pareciera que los malos hermanos se salieron con la suya. Notemos este otro lado. Pareciera que cumplieron su venganza. Ahora sí ya se vengaron de su padre por amar a su hermano más que a todos. Ahora cumplieron ellos su venganza porque ahora sí ya vendieron a José. Cumplieron su venganza porque estos mercaderes encontraron una joya en el camino, porque este era íntegro. Y ni los propios mercaderes se daban cuenta de lo que era, tristemente, hermanos, el hombre que llevaban consigo, que iba a cambiar muy pronto el futuro del mundo. Y nosotros podemos darnos cuenta que a ellos solo les interesaba el comercio, el tener plata, los mercaderes. A ellos no les interesaba realmente quién era este, qué creía, qué hacía, qué pensaba. Eso era lo que menos les interesaba. En otras palabras, llevaban al Salvador del futuro de las generaciones en sus manos estos mercaderes, y ellos, si ni los propios hermanos entendían, cuanto más estos comerciantes, estos negociantes. Mis hermanos, nosotros tenemos que pedir mucho al Señor, porque si vemos que aparentemente muchos se salen con sus gustos, con lo suyo, con la venganza, con la ira, con el rencor, podemos ver incluso que él llegó hasta Egipto, podemos ver que también Potifar, lo podemos ver como alguien que encontró a alguien sobrenatural, a un muchacho íntegro. Podemos ver que ni aún estando ya en Egipto, él era la luz de todos los egipcios. A todas luces era íntegro, era temeroso delante de Dios en medio de una ciudad llena de tinieblas y de idolatría. Mis hermanos, teniendo un excelente y joven esclavo, los hombres solo ven cómo hacer plata, pero los designios de Dios por estos medios están listos para ser ejecutados, llevando su plan de redención. ¿Saben qué me llama la atención de esto, hermanos? Me llama la atención que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, hermanos, algunos egipcios se fueron con los del pueblo de Israel. Me llama la atención que, adelantándonos un poco a lo que iba a venir después, cómo la fe de este muchacho llevó al pueblo en Egipto para que entendieran que solo Jehová de los ejércitos es Dios de parte de los egipcios, porque ellos eran politeístas.
Y no cabe duda que tuvieron sus desniveles. Algunos incluso quizás dejaron de ser hombres de fe o nunca fueron hombres de fe por crecer en una cultura de muchos dioses. Pero por regla general, los padres, la mayoría sabían que solo existía el Dios de sus padres, que solo estaba Jehová de los ejércitos en medio de ellos, que aunque los últimos años fue de esclavitud y amargura, pero los primeros años les hacía recordar cómo Dios los usó, los salvó de parte de la fe de este José para que los planes de Dios se cumplieran. Y cuando estos medios están listos para ser ejecutados, no hay quien los detenga, hermanos. Podemos nosotros ver que este suceso terminará en el descenso de Israel a Egipto, de acuerdo a cómo lo describe las Escrituras, en los siguientes capítulos. Y eso termina en que son liberados por Moisés. Nos hace recordar, hermanos, cómo Dios ejecuta sus planes de manera tan misteriosa para los que no están al tanto de su liberación de acuerdo a los planes de Dios, sino les interesa más el cascarón de la vida cotidiana y que no se dan cuenta cómo Dios está obrando en el plan de redención para rescatar al hombre en sus delitos y pecados. Hermanos, establecer en cierta forma la religión verdadera y auténtica en medio de una nación pagana. Los egipcios tuvieron la bendición de tener a los hombres de fe en medio de su imperio. Los faraones tuvieron la bendición de ver de que estos hombres tenían algo que no tenían las otras naciones alrededor de ellos. Y ni aún así, por regla general, ellos no les interesó la fe de este pueblo. Y aunque muchos de los judíos se contaminaron, nos hace recordar de que ellos estaban conscientes y esperando la promesa que Dios le dijo a José, a Jacob, que 400 años después de estar en Egipto iban a ser liberados de Egipto de regreso a su tierra. Sus padres sabían la promesa que Dios les hizo a sus padres para que ellos estuvieran al tanto de cómo Dios iba a ejecutar sus planes. O sea que la verdadera religión, la verdadera iglesia, en cierta forma, estuvo 400 años en Egipto, en medio de su inestabilidad, de su flaqueza, en medio de que muchos se descarrilaron, pero ahí estaba el remanente esperando el plan de Dios que se ejecutara. Cada uno de nosotros, mis hermanos, nos hace recordar que estos principios solo nos ayudan, que Dios siempre quiso que los gentiles fueran salvos en el Antiguo Testamento. Solo para hacernos recordar que los judíos solo eran un pueblo que tenían que ser instrumento en sus manos para alcanzar a las otras naciones paganas. Nos hace recordar que es la misma idea que tenemos en la Gran Comisión, cuando el Señor Jesucristo delega este mismo principio a la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos es enseñar. Hacer discípulos es aclarar la palabra de Dios. Hacer discípulos es predicar la palabra de Dios. Hacer discípulos es interesarme por el vecino, por el amigo, por la amiga que no es cristiano y que yo tengo la responsabilidad de hablarles del evangelio para que puedan llegar a comprender lo que es el evangelio. Hermanos, así pues la ira del hombre alabará al Señor y él reprimirá el resto de la ira. Estos son grandes verdades que nos enfoca la bendita palabra de Dios para hacernos recordar, mis hermanos, que la venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios. Pero Dios nos ha llamado para proclamar, para pregonar el evangelio. Dios nos ha llamado para recordar que tal y como lo dice la Biblia, para que haya una unidad de pensamiento desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para comprender que el corazón de Dios Padre estaba
de esta forma desde el Antiguo Testamento, para alcanzar su clímax con nuestro Señor Jesucristo, para venir a salvar a los hombres de sus delitos y pecados. Y que la gran comisión nos hace recordar que si la iglesia está en medio de una colonia, de una nación o de un pueblo que en su mayoría no entiende quién es Jesucristo, la iglesia es llamada para ser luz del mundo y poder testificar que los planes de Dios, hermanos, en medio de nuestra desobediencia se tiene que ejecutar. Nos guste o no nos guste. Para recordar que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo es clara. Si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Para que salga a luz lo negro de nuestro corazón, lo duro de nuestro corazón, que podemos caer en el cascarón religioso, pero no vivir la vida cristiana. Aprovechar cuando se puede presentar el evangelio y hay la oportunidad. Hay que recordarles del plan de redención, del plan de salvación, de llegar a esa tierra prometida celestial, porque ellos estaban en figura para la tierra prometida terrenal, pero priorizando lo celestial. Mientras que nosotros ya vimos toda esa escena cumplida en la vida del pueblo de Israel para una tierra prometida terrenal, pero en esencia falta la tierra prometida celestial. Para que nosotros, hermanos, veamos que Dios trata con su iglesia, que Dios trata con los hombres de fe, que Dios trata con los rebeldes, ni aún que sean de fe, Dios los va a tratar, para que entendamos, hermanos, lo que claramente dice la Biblia, que Dios al que tiene por hijo lo ama y también lo disciplina. Así lo dice el libro de Hebreos, porque esto viene desde el Antiguo Testamento. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que ninguno de los hombres en el Antiguo Testamento fue perfecto. Nadie. Pero nos damos cuenta los niveles de integridad, de vida espiritual, de fe en estos hombres, para darnos cuenta que le agrada a Dios que nosotros recordemos a José y que le pidamos a Dios que vivamos como él vivió para su gloria y su honra en su momento. Y no es que odiemos a los demás que de alguna manera se descarrilaron, sino debemos de amarlos, recordando que Dios los restauró, Dios los levantó, Dios los perdonó. De igual hoy en día, cuando nuestros hermanos se equivocan, claro que hay que decirles que están mal, claro que hay que exhortarles, hay que amonestarles para decirles que se han equivocado, pero que no debe de ir acompañado de rencor ni de odio, sino de ver cómo restaurarlos para que Dios se glorifique en la vida de ellos. Porque es la forma como Dios ha sido clemente y misericordioso con todas las generaciones desde el Antiguo Testamento y de manera especial hacia su pueblo, para entender por qué razón la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Recordando que esta gracia es por medio de la fe en Jesucristo. Y es la forma como ellos, en medio de todas sus tristezas, equivocaciones, frustraciones, derrotas, fueron levantados porque su fe estaba puesto en el autor y consumador de la fe. Hermanos, que esta lección nos sirva para entender que los planes de Dios nadie los puede evitar, nadie los puede detener. Y si nosotros lo intentamos hacer, el Señor lo va a usar para avergonzarnos, porque se tiene que llevar a cabo. Que el Señor les bendiga, hermanos.